visto. El día de ayer ya habíamos visto ya algunas funciones, ciertas características, sobre todo de las funciones trascendentes, en el caso de las funciones logarítmicas y exponenciales. La relación sabemos que son funciones inversas. De las funciones exponenciales tenemos una función característica que veremos adelante también sus propiedades, muy importante. En cuanto a su estructura, algebraica, ¿no es cierto? Decimos que la forma exponencial tiene una base que debe caracterizarse de ser positiva y en donde la variable se convierte en exponente, y eso era lo que debemos de diferenciar. Perdón, y cuando veamos la derivada también tener claro este concepto que acabo de mencionar, diferenciar en las propiedades que aplicaríamos, porque ahí se genera una confusión y creen que si estas reglas de la derivada que se aplican a ciertas formas de potencia, seré muy específico, se aplican las formas exponenciales. Pero bueno, cuando lleguemos a esa parte, un poquito haremos la aclaración nuevamente. Habíamos visto que las funciones exponenciales y logaritmos son funciones inversas. Aquí tenemos la representación gráfica, ¿sí? La representación gráfica en donde se puede ver este concepto de simetría cuando nosotros aplicamos la propiedad de la función composición, este teorema de función composición, para definir cuándo son funciones inversas. Ya habíamos hablado de eso, ¿no es cierto? Y aquí únicamente se representa teniendo presente las características de dominio y rango tanto de la función logaritmo como la forma exponencial. Bien, parte de un trabajo que les voy a mandar a desarrollar, yo lo pautaré, es justamente el desarrollo de las funciones hiperbólicas. Más o menos, cómo se originan. Cómo se están originando cómo se originan las funciones hiperbólicas. Me gustaría que averigüen eso, digo, ya voy a pautar. Cuáles son sus formas matemáticas, su representación, su notación y al mismo tiempo sus funciones inversas, de cómo se hace el desarrollo algebraico para sacar las funciones inversas. Un poco eso ya los pautaré para el trabajo que tienen que desarrollar de una manera más detallada, más explícita, ¿sí? Y obviamente es un trabajo grupal. Bien, como digo, este es parte del trabajo que siempre lo hago en esta parte. El último tema en realidad que vamos a ver nosotros hace referencia al concepto de funciones de modelos matemáticos. Poco ya hemos visto las estructuras de las funciones. La función tenemos una variable de entrada y una variable de salida. Y efectivamente, desde el punto de vista algebraico, ya hemos caracterizado algunas de ellas, cómo se hacen las relaciones. Más que nada, hemos recordado, porque recuerden que este es yo considero que es parte de esto, todo esto es de colegio, ¿sí? Esto lo ven ustedes. Pero ahora vamos a ver, bueno, ¿qué finalidad tienen las funciones? Hemos visto su construcción algebraica, matemática, su formalidad con el concepto de los pares ordenados, del producto cartesiano, del concepto de aplicación, que de ahí se deriva, ¿no es cierto?, la idea de la función. Y obviamente las reglas algebraicas que hemos ido dando, de que cumpla el concepto de la recta vertical, cuando una ecuación es una función, cuando no lo es, cuando nosotros podemos despegar una ecuación, transformarse en una función, no todas necesariamente, porque también veremos más adelante que hay funciones que gráficamente las podemos representar en un plano cartesiano, más no podemos despejar una variable en función de otra, ¿sí? De pronto son ecuaciones en ese sentido. Y de hecho, la idea fundamental, ¿no? Si esto es establecer esta idea de modelos matemáticos, construir los modelos matemáticos, que en realidad es un conjunto de operaciones y símbolos, conjunto de operaciones como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la radicación, la potencia. Es una relación entre funciones de diferentes tipos, exponenciales, senoidales, polinómicas. El modelo se construye en base a nuestras consideraciones y en base a la información que de alguna manera nosotros estamos abstrayendo de un fenómeno real, sea físico, sea químico, sea económico. Entonces nosotros tenemos que trasladar, de hecho, un léxico gramatical muchas de las veces a una relación algebraica, ¿sí? Transformar lo que me dice textual a un lenguaje matemático, más o menos como el ejemplo perdón, estoy en otra asignatura. En cálculo integral estábamos viendo un modelo matemático del COVID que tenían ellos que calcular una función.
me estoy perdiendo un poco. Pero vamos a ver aquí algunos ejercicios en ese sentido. Que un concepto gramatical yo le tengo que pasar a relaciones algebraicas, ¿no es cierto? Entonces, ese es el modelo matemático. Me tiene que tratar de representar todo lo posible de un fenómeno físico, de hecho, perdón, físico, de un fenómeno real. Como dije, puede ser físico, económico, químico, no sé, en todas las áreas de conocimiento. Sin embargo, muchas de las veces, y esto es muy importante y esperaría que lo tengan presente, es que a veces un modelo puede ser muy complejo en su representación y no puede abarcar toda la realidad del fenómeno como tal. ¿Sí? Entonces, a veces lo que se hace es tratar de condensar lo más que se pueda, y es decir, solamente para ciertas condiciones o para ciertos segmentos del dominio, el modelo me sirve. Porque en el momento que yo salto a otro intervalo del dominio, a lo mejor el modelo no me sirve. Tengo que hacer otras consideraciones. Lo que yo decía hace un momento, un modelo puede ser muy complejo en su construcción algebraica, ¿sí? Pero ya cuando se va al análisis, a lo mejor nosotros tenemos que comenzar a restringir. Se tiene que restringir, ¿sí? Entonces, eso ya un poquito en el camino se tiene que ir tomando un expertise en ese sentido. ¿Sí? Cuando el modelo debo yo de costar y decir, muy bien, solamente me sirve para estas características, para estas condiciones. Recuerden que nosotros estamos representando una expresión algebraica definida como función, y desde el punto de vista algebraico, una función yo la represento en el sistema de coordenadas. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar y hay que saber entender bien las cosas, porque a veces, repito, gráficamente yo una función la puedo representar en el plano cartesiano, pero de toda esa gráfica, a lo mejor yo solamente necesito un segmento. Recuerden lo que nosotros ahí habíamos mencionado. El tipo de funciones mixtas, por ejemplo. Este es un caso en donde dice el modelo me sirve para estas condiciones, pero acá se tiene que cambiar, en este otro intervalo tiene que ser esta forma matemática, entonces yo solamente voy tomando porciones de funciones, insisto. Ese es un poquito ya el expertise que se tiene que ir alcanzando más adelante, sobre todo la gente que maneja mucho lo que es la matemática. Hay una carrera, por ejemplo, en la ciudad de Quito, en una universidad que es ingenieros en matemáticas. Y en ellos su desarrollo de la matemática es bien amplio y bien profundo y bien de alto conocimiento. De hecho, ellos son los que, independientemente del área de conocimiento a la que vayan a aplicar, ellos pueden construir sus modelos matemáticos. Bien. ¿No es cierto? Un problema como tal se compone de 3 etapas. Traducir el problema a términos matemáticos. ¿Sí? Regálenme, chicos, un segundito. Bien, decía que el problema se compone de 3 etapas, ¿no es cierto? La primera es traducir el problema a términos matemáticos, era lo que ya acababa de mencionar. Cuando yo comienzo a analizar un fenómeno, lo que tengo que es identificar es las variables y caracterizarles qué me representa, qué son. Recuerden que nosotros estamos viendo funciones en una sola variable. Ustedes en la siguiente matemática, en la mate 2, van a entrar ya a un concepto más amplio, funciones de varias variables. Y van a darse cuenta que todo lo que nosotros veamos en esta parte de la matemática 1 se va a repetir, pero obviamente con ciertas consideraciones adicionales. El hecho de saber derivar, de saber integrar, se van a mantener esas reglas algebraicas sujetas a ciertas consideraciones adicionales. De hecho, en la matemática 2 se ve el tema de la optimización.
justamente el concepto de funciones de varias variables. ¿Sí? Obviamente lo que decía es definir y caracterizar las variables, definir las operaciones, también ya había mencionado qué tipo de operación se tiene que hacer, multiplicación, división, suma, resta, tengo que aplicar una radicación, una forma de potencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí es donde entra justamente esta caracterización del uso adecuado de una función. ¿Qué función me permite poder utilizar para la modelación? Entonces, esta es una parte muy fundamental que se tiene que desarrollar. De hecho, ustedes en la economía tienen una matemática en donde también van a desarrollar lo que se conoce las ecuaciones diferenciales. Y ahí es donde efectivamente más formalmente se construyen los modelos matemáticos. Y obviamente tendrán que utilizar el concepto de la derivada, de la integral, como digo. Son cosas que más adelante las van a utilizar, pero en la Mate 1 y la Mate 2 debe de quedar claramente definidos los conceptos, ¿sí? Una segunda etapa es aplicar la técnica para resolver el problema. Es decir, hallar la solución. ¿Qué me representa? Vean, cuando nosotros representamos una función, siempre utilizamos los costes con los ejes, ¿no es cierto? ¿Y qué representa los costes con los ejes? Decir que la variable x vale 0 y la variable y se calcula, o viceversa. Y igual a 0 y con eso calculo x. Entonces, este es un procedimiento que me permite dar una condición. ¿Sí? ¿Estamos? Y obviamente un aspecto muy importante es verificar la solución, porque una cosa es resolver el problema y eran lo que a veces se cometen muchos errores. Uno se equivoca de una constante, de una suma, de una operación, y claro, se obtiene un resultado. Pero si no hago la verificación de la solución, no se verifica lo mejor que cumpla la ecuación, ¿sí? Y eso puede implicar que yo tengo que regresar atrás para ver dónde se dio el error. Puede ser un error numérico, puede ser un error inclusive de la formulación del modelo matemático, entonces hay que tener presente. Y la tercera parte es de interpretar los resultados en términos del problema original, ver si tienen sentido. Si yo tengo una ecuación de producción, un modelo de producción y resuelvo, y los resultados me dan valores negativos, ¿sí? Que me comienza a decir, usted tiene que producir menos 100 zapatos, entonces uno se pone a pensar, tengo que producir menos 100 zapatos, algo está mal, porque la lógica mía dice, yo pongo este ejemplo del proceso de producción, yo siempre tomo variables positivas, pero si se me comienzan a dar variables negativas, algo está mal. La interpretación, y vuelvo a reiterar, puede ser un problema de cálculo o puede ser un problema de la modelación del modelo matemático, en donde obviamente yo tengo que regresar atrás, decir muy bien, el modelo para estas condiciones no me funciona, ¿sí? Y a lo mejor tengo que reducir el escenario, el intervalo, el dominio, cambiar la forma de las funciones, ver qué otra me represente de mejor manera, ¿sí? Eso es la modelación. Hoy en día, de hecho, la modelación está asociada a lo que es la simulación, el uso de softwares de computadoras, en donde obviamente yo construyo mi modelo, le meto un programa, le hago correr y ahí me comienza a verificar, ¿sí? Entonces es muy importante este concepto de la interpretación, aspectos a tener presentes. Bien, veamos entonces cómo nosotros podemos construir un modelo rápidamente con unos par de ejemplos muy sencillos. ¿Sí? Bien, por ejemplo, tenemos aquí un ejercicio que me dice, un estacionamiento en la ciudad cobra $20 por la primera hora y $10 por cada hora adicional. Lo que me pide el ejercicio es exprese una función que relacione los costos en términos del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, lo que habíamos dicho es muy importante caracterizar las variables. Sí, aquí, por ejemplo, tenemos dos variables. La una es una variable que me debería representar lo que yo debo de cobrar, es decir, dólares, y una variable que me represente el tiempo. ¿Sí? Entonces yo estoy identificando esas dos las características de mi variable, la relación que existe con respecto a la una y a la otra. ¿Sí? Lo que yo mencionaba, lleva a representar la variable de lo que yo debo de cobrar dependiendo del tiempo que un auto esté estacionado en mi parqueadero, y X
reitero, el tiempo que se demoraría estar en el carro, en el vehículo. ¿Sí? Regálenme un segundito, chicos, perdón. A ver. Bien, entonces también la información que nosotros debemos de sacar está en la parte de la redacción y entender. Por ejemplo, la primera me dice que la primera hora yo voy a cobrar $20, ¿sí? Y a partir de la segunda hora en adelante, ese costo va a tener de $10. De hecho, yo no necesariamente debo de cumplir el tiempo de estar, a ver, ¿en qué sentido? Lo que hacen los parqueaderos. No nos cobran al minuto exacto o al tiempo en el que yo estoy, sino a mí me cobran ya directamente. Si yo estoy 31 minutos o 32 minutos, ya me cobraron como si yo hubiera estado una hora. ¿No es cierto? Eso es lo que hace. No me cobran como una regla de tres. Yo estuve 30 minutos, me costó $2 y los 2 minutos adicionales valen 10 centavos más. No. Aquí me cobran, pasado ya a la siguiente brecha de la hora, me cobran como si hubiera estado yo ahí completamente ese tiempo. Un poquito también el ejemplo está así definido. Estamos entonces ir identificando, por ejemplo, eso, ¿sí? Lo otro, adicionalmente, nosotros debemos de considerar, por ejemplo, la variable X, que es tiempo. ¿Qué característica debería tener esta variable? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sabes que debe ser mayor o igual a 1? Y lo cual implica que la variable, ¿qué signo debe tener? Positivo. En esto y lo que decía hace un momento, algebraicamente, si yo me olvido, por ejemplo, del ejercicio, si es verdad que está el modelo un poco planteado ya, si yo le grafico esto, recordemos que esta función me va a graficar parte positiva y negativa, pero yo ya voy caracterizando la variable de entrada. Bien, entonces aquí, ¿cómo se ha generado el modelo? De esta manera. Puede ser que alguien lo haga de otra forma, no quiere decir eso. Ojo, tengan mucho cuidado en eso, porque el modelo a lo mejor alguien lo puede simplificar, lo puede sacar de otra manera y puede ser que cumple las mismas condiciones. ¿Estamos? Estamos entonces, otra característica adicional del modelo era lo que yo les decía, no hablamos completamente del conjunto de los números racionales, conjunto de los números reales, perdón. También debemos de caracterizar que la variable X debe de ser un conjunto de los números enteros, ¿sí? O naturales, porque debemos de considerar el 1, 2, 3, 4, no 1.5, no 2.5, ¿sí? Entonces, yo considero que esa es también otra característica a tener presente. Yo ya he caracterizado, entonces lo que acabo de mencionar, no voy a hablar del 1.1, del 1.8, del 1.9, sino de 1, 2, 3, 4, 5, lo que yo mencionaba hace un momento en la vida real, como nos cobran en los parqueaderos. No me cobran al detalle, me cobran es en media hora pasada, yo ya estoy en el siguiente segmento, igual me cobra. Así me haya pasado un minuto, ¿sí? Un poquito ahí está el negocio, por decirlo en este caso. Entonces, si ustedes observan la ecuación que está planteada, los 20, cuando x es igual a 1, implica que es el segmento en que yo voy a estar la primera hora, insisto. Entonces, automáticamente yo ya tengo cubierto ese valor que me dice el problema. La primera hora cobro $20 y a partir de la segunda hora comienzo a agregarle $10. ¿Sí?
Entonces, lo que haríamos, ¿no? Si esto es justamente esta expresión algebraica, y si nosotros hacemos la modelación, si vamos nosotros verificando y hacemos el testeo, porque hay que ir viendo los resultados, si son coherentes. Si X es igual a 2, digamos que estamos en el segmento de la ya pasada la primera hora, nosotros podemos verificar que ahí me estaría dando el valor de $30 lo que yo debo de cobrar. Y si yo sigo incrementando las horas, nosotros podemos observar que en realidad esta es una ecuación lineal, es la representación de la ecuación de una recta, pero solamente en el segmento positivo. Y de tal manera que yo, de esta forma, represento mi modelo matemático a través de una función. ¿Sí? Estamos, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Entonces, eso es lo que yo construyo ya como función y le doy las características. Bien. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, de una hoja de lata de 25 centímetros de ancho se pretende hacer una canaleta para la lluvia, para lo cual se realizará un doblez, el cual no está definido. Se pide que se exprese la área transversal de la canaleta en función de la altura, ¿no es cierto? Entonces, si vamos al aspecto, yo sé que de pronto un poquito nos desviamos del área de conocimiento nuestro, que es las ciencias económicas, pero yo digo, tratemos de ver el ejercicio en el concepto de poder generar modelos matemáticos, ¿sí? Entonces me dice, yo tengo una plancha metálica, y de esta yo tengo que generar una canaleta cuya sección transversal, es decir, sea un rectángulo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, obviamente, lo que yo tengo que formar es esta figura geométrica. Y lo que yo tengo es caracterizar cómo voy a construir esta canaleta, y para ello voy a utilizar la forma de su área, la relación del área, porque si ustedes ven aquí, aunque no le voy a hacer en la parte superior, se me genera un rectángulo, ¿sí? ¿Sí? Regálame un minutito, por favor. Bien. Entonces, ¿qué es lo que aplico aquí? Una fórmula matemática sencilla, la área del rectángulo. Pero el área del rectángulo nosotros sabemos que se conoce como base por área. Aquí yo puedo utilizar estas dos letras, o puedo utilizar la letra X, la letra Y. Ojo, en esto hay que tener bien claro, ¿no es cierto? Lo que yo tengo que al final es determinar que la área va a ser mi variable de salida. Pero si yo observo, la área depende en realidad de dos variables, de la base y de la altura. Insisto, esto un poquito más adelante la verán cambiar en función de varias variables, pero nosotros veamos cómo podemos hacer que esto me quede representado en una sola variable. A ver. ¿Sí? Si nosotros observamos, vean, acabo yo de hacer, si usted toma una hoja y diciendo que esa es la plancha metálica,
y la dividen tal cual como yo estoy haciendo y le doy ese doblez, yo voy a formar justamente este perfil que me dice esta área transversal. ¿Estamos? Por lo tanto, yo puedo definir bien, entonces esto me representa, o el doblez me representa la variable x. Por lo tanto, para que sea simétrico, este doblez debería de ser lo mismo de acá. Por lo tanto, la base, ¿a qué vendría a ser igual? ¿Sí? Yo digo, esto es altura, perdón, esto es altura y esto es la base. ¿La base a qué vendría a ser? Yo estoy diciendo, muy bien, entonces mi altura es igual a x. Pero como utilizo el mismo material, ¿la base a qué debería de ser igual? ¿Quién me dice? La base menos los dos lados. No es cierto, la base menos los otros dos lados. Es decir, en mi ejemplo, me está diciendo que la hoja tiene 25 centímetros de ancho. Este es 25 centímetros de ancho. Esto tiene 25 centímetros. Por lo tanto, si digo A, las alturas es H, lo que alguien dice sería los 25 menos 2x, ¿no es cierto? Esto vendría a ser la construcción de la base. ¿Sí? Por lo tanto, lo que yo voy a tener, perdón, aquí me faltaría colocar un 2, ¿sí? Lo cual yo puedo ya sustituir la base y la altura, digo, h es x, lo que está aquí, en tanto que la base es 25 menos 2x. Y si nosotros observamos lo que al inicio yo dije, la altura depende de dos variables, pero con estas consideraciones matemáticas yo digo, la altura ahora depende del doblez que yo le dé a X, porque yo de acuerdo al valor que le dé a X, yo puedo hacer una canaleta de este tipo o una canaleta de este tipo. En todos los casos, en todos los casos, eh, en todos los casos, yo siempre formo una figura rectangular. No pierdo esa perspectiva, sigo estableciendo, pero lo que estoy mencionando es que cuál va a ser las características de la canaleta. Tal vez acá le quiero colocar, déjenme ver si me permite, no, un poquito le voy a borrar todo para dar la idea a lo final. Y aquí tengo mi modelo matemático, aquí es 2, pero obviamente lo que tengo aquí representado, lo que estoy mencionando, las dimensiones de mi canaleta podría ser esta, podría ser esta, podría ser así, ¿sí? Y a eso depende del valor de X que yo le dé en cuanto a la altura. Y esto me representa esta función, porque esto es muy importante. Más adelante vamos a ver ese concepto de optimización. Nosotros vamos también a ver el concepto de optimización. ¿Estamos? En el cual vamos a determinar cuál es el óptimo, cuáles serían las dimensiones adecuadas para optimizar justamente el área de la canaleta. Alguien va a decir, sí, pero todas las canaletas, por ejemplo, todas las canaletas no tienen la misma área transversal. Y ustedes pueden hacer la verificación. ¿Sí? ¿Estamos? No todas las canaletas tienen la misma área transversal. Cada vez que le doy yo un valor de X, el área va a ser diferente. Y si nosotros observamos matemáticamente, AX es igual a, voy a hacer el desarrollo 25x menos 2x al cuadrado, estoy haciendo la multiplicación. Nosotros podemos observar que esta es una ecuación cuadrática, es la ecuación de una parábola, ¿sí? ¿Estamos? Y podemos hacer su representación gráfica. Adicionalmente, ¿qué otra característica debe de cumplir la variable x? ¿Quién me dice? ¿Qué otra característica adicional debe de tomar la variable x? ¿Que tiene que tener un doblez? No, la variable x, ¿qué característica como variable? No, pues el doblez es desde el punto de vista de construcción, pero la variable x, ¿qué característica debe de cumplir? Puede que el valor no se le pueda tomar 0. Es una condición, efectivamente, no le puedo tomar 0 porque el área me da 0, es decir, lo que estaría diciendo es esto, no estoy tomando ninguna altura, ¿sí? ¿Estamos? Lo que yo me menciono es qué característica la variable x debe de cumplir. ¿Qué características, qué condiciones debe de cumplir?
¿Será independiente? Ya es independiente porque está en la función. Tal cual está estructurado es independiente. Pues es la variable. Tal vez, perdón un ratito, aquí le voy a escribir de otra manera, porque a veces aquí ya nos comenzamos a perder cuando utilizamos otras expresiones, otras letras. Yo digo, al menos considero que esa es la situación. Y es igual a 25x menos 2x al cuadrado. Para mí la variable de salida se conoce como la variable a, ya no la variable y. Esto es una función, pero a es la variable de salida y x la variable de entrada. Es un poquito... yo digo, por eso es un error en el colegio, que siempre nos dan la variable y, x, y, x, y, x, y, x, y uno llega al colegio y me cambiaron de letra, no, aunque no lo crean, me cambian de letra y se acabó todo. Me parece que están hablando de otra cosa de las matemáticas. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en eso hay que tener bien claro el concepto, o sea, es una letra nada más, pero identificas cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Aquí yo tengo que la variable independiente es la variable x, porque es la que voy a determinar. A x vale tanto, le hago el doblez, por lo tanto, la área va a ser tal valor. Si no, yo digo, ¿qué característica debe tomar x? X puede tomar valores negativos. Para mi ejemplo. Positivos debe tomar. Correcto, a eso me refiero de caracterizar. En este caso, la variable x tiene que ser mayor a 0. 1. También tiene un límite superior, porque si nosotros recordamos, la plancha tiene una distancia de 25 centímetros. Tampoco puede extenderse más allá de un límite superior. Y ese límite superior es, le voy a colocar de esta manera, ¿sí? Tiene que ser mayor a 0 y menor a 12.5. ¿Por qué? Lo que yo decía aquí, yo tengo mi plancha, que vale 25 centímetros. ¿Sí? Si yo comienzo a dar, esta es la mitad, ¿no es cierto? Serían los 12.5. Si yo comienzo a darle un doblez de 1 centímetro, de 5 centímetros, de 10 centímetros, ¿no es cierto? Yo tengo que dar ese doblez a los dos lados para que se mantenga la altura. Pero mi límite va a ser 12.5 porque si le digo 12.5 es el equivalente de estar doblando la hoja en su mitad. Por lo tanto, para caracterizar mi modelo, el valor de x que yo voy a considerar va a estar comprendido entre 0, claro, aquí no me da la gráfica, vendría a ser desde 0 hasta 12.5. 12.5. ¿Sí? Esos son los límites en donde mi problema se me debe de mover. Reitero, negativos no puedo porque estamos hablando de distancias que son siempre positivas. No podríamos tomar el intervalo negativo. Ahora, no más allá de 12.5 porque efectivamente me va a faltar material. ¿No es cierto? Si yo digo, muy bien, mi doblez es de, a ver, aquí mismo. Digo, mi doblez es de 15 centímetros, ¿no es cierto? Le tomo este lado, mido 15 centímetros y resulta que 15 centímetros me da por acá. Tengo que tomar el otro lado y me da el doblez de 15 centímetros por acá. Entonces uno va a decir, aguante, ¿cómo le doblo? Sí, si le doblo el primer lado del rectángulo, la altura del rectángulo, ¿cómo le doblo el otro? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, obviamente, aquí también en el propio análisis del problema yo tengo que determinar y caracterizar, en este caso, un límite inferior y un límite superior. Numéricamente, lo que yo decía hace un momento, desde el punto de vista algebraico, numérico, claro que yo puedo dar valores negativos y me va a dar un resultado, numéricamente, pero me va a dar un resultado que va a estar por acá. Si yo doy más de 25, voy x más allá de, perdón, aquí es 2, perdón, aquí es 2. Si yo le doy más allá de 12.5, claro que me va a dar un resultado numérico, pero va a decir este valor de acá, negativo. ¿Sí? Entonces yo también tengo que caracterizar y dejar determinado eso. Muy bien, x tiene que ser mayor a 0 y menor, perdón, mayor nomás porque 0 no tiene sentido. Sería mayor y menor a 12.5, serían las dos condiciones, debería ser abierto. Abierto. X, vuelvo a reiterar, sería de menor a 12.5 y mayor a 0. Este es el intervalo en el cual se me va a mover mi modelo. Ya dándole las características X es positivo, va a cumplir las condiciones de distancias o de dimensiones del ancho de la lata, ¿sí?
Y reitero nuevamente, algebraicamente en mi modelo, desde el punto de vista del álgebra, si yo hubiera, me olvido un momento del ejercicio, olvidémonos del ejercicio, yo vengo, les coloco esta ecuación, y es igual a lo que ya hice hace un rato, menos, perdón, x menos 2x al cuadrado. Yo digo, resuelvan este problema, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Qué hubieran dicho ustedes? ¿De dónde a dónde es el dominio de esa función? De menos infinito a más infinito. Y está bien, de menos infinito a más infinito. Este es el concepto algebraico. O sea, sin embargo, para mi ejercicio, para mi modelo matemático que acabamos de desarrollar dadas las condiciones, muy bien digo, este es el a de x, pero mi modelo 25x menos 2x al cuadrado, esto es área, por lo tanto, estas son las condiciones. Entonces, yo de esa misma parábola que está acá representada, que era de menos infinito a más infinito, yo solamente voy a tomar este intervalo, ¿sí? Porque ahí me cumplen las condiciones. Y obviamente le da sentido a los resultados. Porque claro, si yo vuelvo a reiterar, le doy un valor negativo, voy a tener un área negativa. No tiene sentido matemático. Si le doy más de 12.5, voy a tener también un área negativa. Entonces, no tiene sentido. A eso me refería en uno de los pasos de interpretar los resultados, para saber dónde estoy cometiendo un error. Y un error podría haber sido de no definir o de limitar los límites del dominio, por ejemplo, ¿sí? Es decir, el modelo me sirve solo para aquí, para estas partes, dadas las condiciones. Pues tengan presente eso, es muy importante, vuelvo a reiterar, esos 3 pasos que habíamos visto hace un momento, ¿sí? Bien. Algunos tips y algunos consejos ya un poquito para finalizar este capítulo y evidentemente ya prepararnos para el examen de la próxima semana. Dice, ¿no es cierto? Un aspecto muy importante es, o lo que se busca es, ¿no es cierto?, de tener la habilidad para tratar problemas verbales, y la forma es hacer una práctica intensa, ¿no es cierto? Estás realizando varios ejercicios en ese sentido. No existen unas reglas específicas para traducir un texto en formas algebraicas. ¿Sí? No hay una regla que me diga interprete el i como una multiplicación, el o como una suma, una intersección o una unión. ¿Sí? No es tan específico así. Uno tiene que entender el problema, tiene que sacar toda la información posible, las que son constantes, las que son variables, lo que ya habíamos mencionado en el concepto de caracterización. Y entre los consejos que se les puede dar, ¿no es cierto?, en esta parte es la lectura del problema varias veces. De primera, a lo mejor uno no lo interpreta, ¿sí? Porque a lo mejor va perdiendo información que está escrita literalmente. E inclusive hay información que no está escrita como tal en el ejercicio. Y volveré a esta parte de acá. En este mismo caso que decía del dominio. Aquí no me dice de dónde a dónde se debe de mover la variable que yo considere como el dominio, la variable x. No me dice, recuerde que x debe estar entre 0 y 12.5. No, esa información yo la voy sacando y la debo de reconocer. No me dice que x tiene que ser positivo, necesariamente. No me da esa condición. Yo la tengo que entender o interpretar de esa manera. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir reconociendo la información constante, incógnitas, variables, qué me representa esto, por qué hago una operación de una suma, etcétera, ¿no es cierto? Tal vez una sugerencia dice es hacer un diagrama con los datos más importantes, ¿no es cierto? Para introducir variables, identificar las incógnitas, cuáles son las de entrada y cuáles son las de salida, es decir, cuál es mi variable independiente y mi variable dependiente. En alguna literatura lo que se sugiere es hacer una descomposición del problema en otros más pequeños. Hay una teoría que se llama, si no estoy mal, es la diatópica, que lo que hace es un problema grande, reducirlo en pequeñas partes, ¿sí? E ir testeando cada una de ellas. Muy bien, aquí me sirve para este segmento, agreguémosle algo adicional, no sé. Empecemos con suma y resta. Si tenemos una suma, vamos a ver, aquí me funciona, agreguémosle la multiplicación, vamos viendo y de alguna manera vamos testeando qué es lo que puede suceder con lo que me pide el problema, cumple las condiciones del problema, caracteriza las variables o relaciona las variables. ¿No es cierto? Y aquí es donde ya vamos a la parte de relacionar las variables a través de la ecuación matemática, ya definir y igual a f de x, es decir, comenzamos ya el término algebraico o matemático. ¿Sí?
Y lo que también acabamos de mencionar, creo que lo dije hace un momento, ir testeando en el camino. Comenzar a dar valores, me funciona, no me funciona, no sé esto, qué es lo que sucede, y lo cual me va a permitir generalizar el procedimiento para saber si es que el modelo va cumpliendo las condiciones, o para ir corrigiendo o definiendo hasta dónde me sirve. Vuelvo a reiterarse, es un aspecto muy, muy importante. ¿Sí? Un poquito, como digo, unos tips que les tengan presente, como sugerencias, ¿no es cierto? Y un poquito esto se consigue bastante con la experiencia, la expertise de esto se consigue por lo general haciendo ejercicios. Siempre les voy a mencionar eso. O sea, cuando se ve un contexto teórico, que es lo que nosotros desarrollamos en clase, la aplicación o ya la parte práctica es realizando ejercicios. Eso es muy, muy, muy importante. Bien. Preguntas hasta aquí, alguna duda, tal vez, alguna consulta. Profe, solo me quedé con esto. En el ejercicio anterior que mostró, ahí hay un O al cuadrado. No sé, ahí no entendí. Son unidades al cuadrado, son unidades al cuadrado, pueden ser metros cuadrados, pies cuadrados, centímetros cuadrados, solamente es la Ah, representación ya, no es ninguna variable ni nada, ¿verdad? de unidades al cuadrado, solamente hay que tener claro que eso es bien importante también, saber qué es lo que yo voy a obtener como resultado, ¿sí? Si es una función de costo, yo sé que la función de costo va a ser plata, va a ser dinero, ¿no es cierto? Entonces, solo está representando que son unidades al cuadrado porque la área puede ser metros cuadrados, centímetros cuadrados, pies cuadrados, pulgadas cuadradas, no es, le puse en general, ¿sí? Eso es. Ahí ya, profe, gracias, ya decía. Listo ya, no, tranquilo, está bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud? La prueba que damos para el miércoles de la próxima semana. El reto, no se olvidarán, esta semana sí lo hay. Prácticamente aquí ya tendrán pendientes porque sí ha de ser un reto un poquito medio largo, entonces que se organicen bien, ¿sí? Hay varios temas para desarrollar. Listo. Preguntas, alguna duda, alguna inquietud. Aprendan a utilizar las herramientas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Hay softwares, les voy a ser bien sincero, hay softwares que resuelven muchos ejercicios, muchas problemas o muchas operaciones. Hay softwares que resuelven la derivada, la integral, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero mi recomendación es siempre utilicen eso solamente como una verificación. No dejen de hacer o utilizar el papel y el lápiz, ¿sí? Ahí es donde uno aprende. Estamos, tengan mucho cuidado porque digo, a veces tenemos la mala costumbre de irnos a la tecnología y en la matemática lo fundamental o lo primero que nosotros debemos de saber es hacer el ejercicio, vuelvo a reiterar, con papel y lápiz. Más adelante, cuando estén en los ciclos superiores, efectivamente ustedes van a utilizar software, programas, pero obviamente allí lo que se busca ya es que ustedes hagan el modelo, que lo metan en un software para que lo resuelva, ¿sí? Y obviamente interpreten los resultados para ver si el modelo está bien construido, si los resultados son coherentes, etcétera, etcétera. Pero eso ya es un poquito más hacia arriba. Mi recomendación, sobre todo en esta matemática 1 y 2 que a ustedes les corresponde ver, es realizar los ejercicios y no 1, 2, 3, porque a veces se comete ese error, lo más que pueda, la mayor cantidad de ejercicios posibles. ¿Estamos? Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguna duda? Recuerden que el examen sería para el día miércoles. Tiene 2 componentes, un teórico y un práctico. Yo las pautas les he subido allí en la misma plataforma. No deben de estar conectados en esa hora. ¿Sí? No hay necesidad de que estén conectados. La parte teórica la hacen, eso ya el propio programa de ley virtual lo hace, se abre a tal hora, se cierra a tal hora. Y en el caso de la parte práctica, también se habilita a la hora que está determinada. Ustedes bajan los ejercicios, lo desarrollan en sus casas. Como digo, no tienen que estar conectados a la plataforma del Zoom. Yo no
yo no lo hago así. Que tengan pendiente lo que les había mencionado en manejar los tiempos, porque si se van del tiempo que corresponde, habrá una penalización bien fuerte. Así sea 1 minuto. Eso sí ya les digo, o sea, no me busquen excusas de que, profe, no me funcionó el escáner, no me funcionó esto. Y eso más bien una sugerencia, traten de escanear, ¿sí? Porque si me mandan fotos, chuta, a veces ni las fotos no salen bien. Me mandan trozos pegados las fotos en el Word y a veces uno no entiende. Hay unos softwares, unos programas, unas apps que sí escanean, ¿sí? Entonces eso vayan, ya ténganle a la mano, vayan probando que les funcione. O sea, tenemos una semana para que ustedes esas cositas ya las tengan ya solucionadas, ¿sí? ¿Estamos? Y recuerden que todo debe de ser subido en PDF, no en Word. Por favor, les hago esa aclaración, en PDF. Listo, chicos. No sé si hay algo que me quieran comentar. De mi parte, quedamos hasta ahí. Ya igual el día lunes, la próxima semana, nos arrancamos con el capítulo 2, que es de límites. Sin embargo, por ahí alguien que, si hay algún ejercicio o consulten algún problema, igual lo podemos desarrollar. ¿Estamos? No hay ningún inconveniente. Bien. Listo. No creo que hay nada más. Nos vemos el día lunes. Trataré ya de ir subiendo las presentaciones para que tengan material de